pedido. Voy a compartir un segundo pantalla, por favor. Espera, a ver, ya la he liado. Espera, a ver. Espera, ¿Se perdón, que está? no sé qué he hecho. Perdona, por favor. Sí, no te preocupes. Sí se veía. No sé qué me hace aquí. ¿Por qué se me desconfigura? No. Bien. Bien, pues buenos días a todos. Me vais a perdonar que dedique un espacio breve de tiempo para presentar un poco las actividades del Foro Cerámico en las que se inscribe esta conferencia de hoy. Las actividades las tenéis ahí, que tienen que ver con el concurso de proyectos que os hemos anunciado, con el premio para tribunal de trabajos fin de máster y fin de grado, las lecciones aprendidas en las que concretamente se inscribe la lección que nos va a impartir hoy el profesor Ignacio Laguillo, una serie de conferencias de carácter técnico que os comento y visitas a fábrica que tengan que ver con el tema del Foro Cerámico de Hispalit. El concurso de proyectos, bueno, lo tenéis ya, muchos de vosotros, de los que os habéis apuntado, lo tenéis ya, lo conocéis a través de la red de internet, os lo hemos publicitado. Este año es en el Jardín Botánico, un pabellón para bonsáis pequeños, con la condición evidentemente de que tenga ladrillo, que esté concebido con ladrillo, pero las bases las tenéis ahí. Mañana, a los que pertenecéis a nuestra clase, os lo comentaremos despacio y hablaremos un poco de eso. Decir que el premio se establece, digamos que vosotros, me estoy refiriendo, a lo mejor hay alguien que no, ajeno a esto, pero concretamente a los alumnos nuestros, al cuadro amarillo claro de la izquierda, es decir, a los premios locales de escuelas y finalmente al premio nacional. Esto es para escuelas que están inscritas en el Foro Cerámico, que son muchas, son como no sé cuántas, luego ahora las veréis. Hay otras escuelas que no y entonces participarían un poco por libre en esa primera fase para luego al premio nacional. Decir que la inscripción es gratuita, que se puede hacer para el concurso, no para trabajo de curso, pero sí para concurso, se puede hacer colectivamente. Y bien, que la documentación requerida la tenéis en la web, como creo que ya sabéis casi todos. Estas son las escuelas que están inscritas en el foro, bastante. Entonces, atención por el proyecto, la entrega varía de unas a otras, como veis, tiene que ver con la organización y el calendario académico de unas y otras. Concretamente la de la UPM es el 12 de abril, entre las 9 de la mañana y las 12 de la noche, a través de internet, no son paneles físicos, sino que la entrega será virtual. La fecha límite de inscripción de entrega de proyecto, esto es el local de los que están fuera así que esta fecha no lo hagáis caso, me estoy refiriendo evidentemente a alumnos de la escuela. Si hay gente de fuera, evidentemente sí. Perdón. Los premios están dotados con esas cantidades que veis ahí. Y bueno, el calendario ya lo sabéis y los jurados, bueno, el jurado de las escuelas locales está el director, el coordinador en este caso soy yo, un profesor arquitecto que no tenga relación con el concurso y Enrique Sainz, que es un arquitecto del foro cerámico, coordinador del foro cerámico. Y el del ámbito nacional es este. Yo he pertenecido a él algún año, creo que es un trabajo muy bonito y bueno, creo que son trabajos que merecen la pena abordarse y bueno, ya los veis, los que están para esta convocatoria, para la presente convocatoria. El tribunal fin, para los que estén aquí, a alguien se le interesa, para el trabajo fin de máster y el trabajo fin de grado, es lo mismo. El trabajo de investigación tiene que ser textos o obras que tengan el ladrillo como pautas, lo podéis figurar, en la categoría tribunal fin de grado para estudiantes sobre ladrillo cara vista, aquellos que hayan planteado o que su proyecto tenga bastante que ver con ese material, y lo mismo en el tribunal fin de grado que tiene carácter teórico, etc. Y la inscripción también es gratuita, la fecha límite en este caso es en septiembre, 15 de septiembre. Bien, los premios están aquí también, 1.000 euros, con 2 menciones cada una de lo que veis, y el fallo del jurado también en septiembre del 21.
El jurado está, bueno, por parte de la Escuela de Madrid conocéis a José Manuel López Peray, y estos son los miembros del jurado del, me parece que del primero, del trabajo fin de máster, o de los dos, bueno. Y lecciones aprendidas en las que se inscribe esta lección de hoy. Estos son los que han formado parte de este capítulo este año. A nosotros, por lo que a nuestra parte nos toca, que ha sido invitado por la Escuela de Madrid, por mí concretamente al profesor Ignacio Laguillo, que le presentaré ahora en cuanto acabe esto. Y luego que sepáis que hay conferencias de carácter temático impartidas también por el foro Hispanlit, como estas que veis aquí, con todos estos temas y estos que, bueno, que tienen carácter evidentemente técnico, que puede interesar en un momento dado y cuyo acceso lo tenéis clarísimo a través del calendario, a través de la página web del foro cerámico. También hay visitas a fábrica para cosas de esta naturaleza, para los que estáis interesados en estas cuestiones. Y luego, bueno, el objetivo, como dices, dar a conocer a los estudiantes estas cosas. Yo creo que se puede escribir fácilmente en algunos de los programas de construcción, pero bueno, la información, insisto, la tenéis ahí. Y que sepáis que, bueno, que hay canales de difusión de esto, y concretamente de vuestros trabajos. Hay una entrega de premios más o menos formal, el año pasado fue presencial, asistí yo a ella, fue en el Colegio de Arquitectos de Madrid, hay varias. Se edita todos los años un libro con las actividades donde aparecen los proyectos seleccionados de esto o los recibidos. Y finalmente, bueno, hay una página web en la que tenéis acceso permanentemente, así como las redes sociales que tenéis, bueno, me parece que en todas las redes sociales normales está y podéis hacer seguimiento. Bien, dicho esto, finalmente tengo el placer de presentaros a Ignacio Laguillo y me gustaría, para empezar, y en nombre de todos, agradecerle su presencia hoy aquí con nosotros. Decir, para los que no le conozcáis, que Ignacio, bueno, yo creo que tiene su vida centrada en Sevilla y también en la Escuela de Sevilla. En su primera juventud trabajó en el estudio de Cruz y Ortiz. Y bueno, es un arquitecto que ha tenido como alguna etapa, bueno, ha tenido el estudio formado como de más de una manera. En un momento dado tuvo firma con Laguillo Sonegen durante bastante tiempo, yo creo, hasta el año pasado. Y bueno, y con esa firma y por libre ha venido teniendo numerosos premios, y señalo algunos, como el Boulet Prize de 2005, fue finalista del Premio de Arquitectura Española en 2005, fue premio FAD en 2007, ha estado propuesto su edificio de la sede judicial de Antequera para el premio, para el premio Mies van der Rohe. Su obra ha estado seleccionada en la Mostra de Jóvenes Arquitectos Europeos en Nápoles en la edición de 2004. Ha estado seleccionado para la Bienal de Arquitectura, la 9ª Bienal de Arquitectura y Urbanismo de España, para la 11ª Muestra Internacional de la Bienal de Venecia en el 2008, finalista del Premio Honor, finalista del Brick Award en 2019, tercer premio también del Brick Award en 2019 y alguno más, de 2020, perdón, y alguno más que quizás se me escape. En cualquier caso, creo que lo importante es lo que viene ahora, que es su charla, y yo creo que ya no robo más tiempo, me perdonáis, y le paso la palabra a Ignacio, al que vuelvo a mostrar mi agradecimiento por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ante todo, agradecerte enormemente, Juan Carlos, la presentación, tu amable presentación. Como te dije el otro día, pues bueno, ha sido una pena que esta situación que tenemos ahora no nos haya permitido coincidir este acto personalmente y conocernos, y bueno, pero espero que esto pueda producirse en una próxima ocasión, ¿no? Mi agradecimiento también quiero extenderlo a Enrique Sanz, por supuesto, por proponerme como ponente en este ciclo, un ciclo que cada año pues invita a profesores y a profesionales a los que admiro en general, ¿no? Y como no, pues a todo el equipo de Hispanlit, ¿no? A Valverde como la figura de coordinadora y a todo el equipo en general por la contribución que hacen a la sociedad con todas sus actividades, ¿no? Permitirme entrar en las aulas de la Escuela Politécnica de Madrid, ¿no?
como una escuela como referente de los mejores maestros, profesores y profesionales de la arquitectura de este país, pues es un honor para mí, ¿no? Reconozco que me habría encantado tener la oportunidad de haber aprovechado para conoceros a todos personalmente. Y bueno, este formato así un poco tan aséptico, ¿no? Vía Zoom, pues bueno, nos va a impedir quizás conectar de la manera que a mí más me hubiera gustado, ¿no? Conectarnos personalmente y bueno, pero al fin y al cabo es el mejor formato que tenemos ahora y trataremos de sacarle pues el mejor provecho, ¿no? Es evidente que la charla o el mensaje que traigo hoy para compartir es un mensaje que está dirigido principalmente a la comunidad académica, ¿no? A los alumnos, ¿no? Y esto, bueno, me llevó a pensar en un principio también en mi etapa de estudiante, ¿no? Y cómo valoraba yo en aquel momento las palabras que recibía por parte de profesores y ponentes y cómo valoraba, en fin, aquellas cuestiones que me interesaban más, ¿no? Como alumno. Y se trata, o he tratado de enfocar quizá la charla de esa manera, ¿no? Porque a mí en aquel momento realmente todo lo que recibía o todo lo que valoraba trataba sobre procesos, ¿no? Profesionales, maestros que me solían pues transmitir la manera en la que trabajaban, las influencias que tenían, los momentos históricos que fueron especialmente relevantes para ellos. Me hablaban y por qué no, ¿no? También de no solo del proceso, sino de cómo ese proceso que es aparentemente lineal no lo es tanto, ¿no? Y está lleno siempre muchas veces de dudas y de incertidumbre y que no son los que se suelen contar un poco en este tipo de charlas, ¿no? Entonces, bueno, esos procesos que nos acompañan continuamente, ¿no? En nuestro día a día a la hora de tomar decisiones, pues bueno, pues es importante compartirlo aquí porque realmente el día a día de nuestro trabajo está lleno de días como estos, ¿no? Entonces, bueno, esta es mi propuesta, es lo que voy a intentar contaros y bueno, ojalá lo pueda hacer en un tiempo, reducirlo de alguna manera para que al final si alguien está interesado en recuperar algo de lo comentado, en que nos extendamos sobre algo en concreto, pues estaré encantado de hacerlo, ¿no? Habrá un primer bloque en el que bueno, trataré de hablar de temas de materialidad, de territorio, sobre todo de la cerámica, pero no solo como material, también otros tantos, que vendrá seguido ya también un poco por estas influencias que os comentaba, ¿no? Estos momentos históricos que siempre ligados al mundo de la cerámica, pues que hacen que uno sienta como ese peso de la historia como referente y que los tenga como muy cercano cada vez que se va a enfrentar pues, a cualquier trabajo hoy día, ¿no? Corrientes, arquitectos que son influencia constante, al menos para mí en mi trabajo, ¿no? Y en un tercer bloque pues trataré de dar un poco imagen, ¿no? Y forma a dos trabajos en concreto que bueno, tienen la particularidad de que son dos trabajos que están separados en el tiempo pues 20 años, ¿no? Digamos que el primero de ellos fue nuestra primera obra casi de juventud, ya de una escala pública importante y bueno, y que nos hizo pues, mucha ilusión hacerla porque tuvimos además la suerte de que fue reconocida con el premio Powell, ¿no? Que es el premio que la revista concede bianualmente a las mejores primeras obras, ¿no? De arquitectos europeos. Y bueno, y nos hizo mucha ilusión en aquel momento recibirlo y bueno, 20 años hace ya de aquella obra que ejecutamos, por supuesto, con ladrillo y que vendría a enlazar pues, con la última que vendré a contar, que es precisamente la última que he terminado, ¿no? Una obra, yo creo que ya es una obra pues, de más madurez, ¿no? Profesional, en la que han pasado muchas obras entre esta primera y esta última, pero que creo que refunde, ¿no? O reúne gran parte de lo aprendido en este tiempo sin perder, yo creo, la esencia de muchas cosas que ya aparecían en esa primera obra, ¿no?
hablar de la cerámica de una manera técnica, pues es algo complejo para mí, ¿no? Estando en un foro como Hispalit, ¿no? En el que están llenos de profesionales y de empresas, ¿no? Que conocen, por supuesto, todas las cualidades y capacidades que tiene este material, pues no me atrevía de ninguna forma pues abordar el tema en esta línea, ¿no? Sin embargo, sí me apetecía un poco entender qué es lo que para nosotros supone, o al menos para mí supone trabajar con este material, ¿no? Un material que proviene que proviene de la tierra misma, ¿no? Y que ha sido utilizado por generaciones y generaciones, ¿no? Que durante, por supuesto, sus primeros tiempos pues, fueron trabajando el material, moldeándolo a mano, adquiriendo cada vez más pericia en su fabricación, ¿no? Y como toda esta pericia y esta manejabilidad para convertirlo en elementos, ¿no? Que pudieran ordenarse de alguna manera, pues hizo que incluso aparecieran artesanos, ¿no? Artesanos que imprimieran su firma como reconocimiento pues, de esa pericia y su procedencia, ¿no? Y se ve pues, a lo largo de la historia, en la época romana, por supuesto en Asia o incluso en los grandes continentes americanos, incluso de gran tradición inglesa, ¿no? Este material pues tiene esa magia, ¿no? Esa magia de que cuando ya el material abandona su moldeo, ¿no? Y empieza un poco a agruparse y a apilarse, ¿no? Como acto básico y fundacional de la construcción, ¿no? Ya lo dijo Mies, ¿no? Que la arquitectura empezaba cuando un ladrillo se coloca al lado del otro, ¿no? Pues no iba a dejar de ser un poco casi ya la aparición del aparejo, ¿no? Esa ley de la traba que nos permitiría o iría permitiendo con el tiempo ordenar estas piezas entre sí y crear incluso hasta un lenguaje cultural, ¿no? En determinados países y en determinados lugares, dando una connotación propia en cada sitio, ¿no? Esto evidentemente no es propio solo de la cerámica, ¿no? Y es realmente bello, ¿no? Cuando incluso en otros materiales también naturales como la propia piedra, otros que aparecerán después, ¿no? Tienen esa capacidad de reconocerse en el peso de la tradición y la cultura en torno a simplemente ser colocados uno al lado del otro, ¿no? Elementos que realmente responden con su forma y su colocación de una forma esencial al servicio para el que van a cumplir, ¿no? Como es seguramente pues, preservarlos de la humedad del suelo o protegerlos del viento o incluso protegerles también del agua, ¿no? Entonces impresiona, ¿no? A veces ver la simplicidad y la sencillez, ¿no? de este tipo de construcciones que resuelven solamente sin ningún tipo de aditivo y colocando un elemento al lado del otro, pues una construcción a la vez sencilla y compleja, ¿no? Y estas imágenes tan impresionantes, o al menos a mí me lo parecen, ¿no? de estos materiales que se extraen, ¿no? Ya no de la tierra, pero sí de la naturaleza, y que tienen esa capacidad también al apilarse y ordenarse uno encima de otro, pues casi de crear una propia arquitectura, ¿no? Yo cuando veo este tipo de construcciones, pues ya en sí podrían ser casi edificios, ¿no? Sitios donde cobijarse, ¿no? Donde resguardarse, ¿no? Donde abrir huecos, en fin, donde prácticamente habitar, ¿no? Y la verdad es que tienen esta cualidad un poco expresiva, pues que me parece de alguna manera grandioso, ¿no? Debo confesar que personalmente yo siento una atracción personal especial por la arquitectura, ¿no? O las obras que resisten el paso del tiempo, ¿no? Y no es una resistencia al paso del tiempo simplemente por el paso de los años, ¿no? O el paso de los siglos, sino es por esa sensación de que fueron ejercicios sintéticos, ¿no? De forma
función y construcción, ¿no? Incluso de ornamento, ¿no? Y que ninguna de ellas fue un elemento que estuvo por encima de ninguna de las demás, ¿no? Entonces, esa capacidad que tuvo siempre ese ejercicio sintético, ¿no? Es lo que creo que hace que estas obras pues, nos sobrevivan, ¿no? Nos sobrevivan a pesar del paso del tiempo, de las civilizaciones, ¿no? Construcciones tan increíblemente grandiosas, ¿no? Como estas construcciones defensivas construidas a lo largo de siglos, ¿no? Y que no dejan nunca de admirarte por la manera en la que se adaptaron a su entorno, cómo resolvieron la complejidad de su construcción, a pesar pues, de la dificultad, ¿no? De resolverse pues, elemento a elemento, ladrillo a ladrillo, y como esa tarea tan increíble, bueno, pues no dejó a un lado de dejar o atender al cuidado del detalle, ¿no? Impresiona mucho cuando si tienes la oportunidad de pasar por un sitio como este, pues ver cómo cada una de los encuentros un poco con los torreones, las barandillas, tratándose de un elemento kilométrico, pues bueno, aún así para en atención para resolver pues, cualquier detalle, ¿no? Y cuántos sitios, ¿no? Como estos increíbles, ¿no? No sé, la Villa Adriana, ¿no? que mandó construir el emperador a las afueras de Roma, ¿no? Con esos muros interminables, ¿no? De ladrillo asentados sobre tapiales de barro, de cal y canto rodado bueno, pues que conservan, ¿no? A pesar del tiempo, pues conservan toda su plasticidad, toda su riqueza, ¿no? Y toda su belleza, ¿no? Y yo creo que son elementos que aún hoy pues tienen toda su vigencia, ¿no? Y esta ciudad que me impresionó sobremanera cuando la conocí, ¿no? Una ciudad amurallada, ¿no? En Bukhara, en la antigua Persia, ¿no? Que encierra la ciudadela medieval mejor conservada de Asia, ¿no? Y que tiene ese perfil increíble, ¿no? Y mágico de dibujarse contra el territorio. Con una misión absolutamente defensiva, pero plástica a la vez, ¿no? Bueno, que me parece bueno, que responde de nuevo a toda esa conjunción de síntesis, ¿no? Entre forma, función y construcción que hacen bueno, que lo conviertan en un elemento bello, yo creo, para todos los tiempos, ¿no? Y bueno, y hablando de referencias tan alejadas, digamos, o tan distanciadas de nuestra cultura, pues no quería dejar de hablar también de un ejemplo pues, que tengo muy cercano, ¿no? Un ejemplo que se sitúa en la ciudad de donde vengo, ¿no? Y que es, creo, pues, un ejemplo muy completo en cuanto a esa síntesis, ¿no? Una de las torres más icónicas resuelta en construcción cerámica, en ladrillo, que de una forma pues, muy sintética y muy simple resuelve su construcción, ¿no? A través de dos muros concéntricos de 2 metros de espesor cada uno, ¿no? Que contienen en su interior una hélice de rampas abovedadas, todo macizo de ladrillo, y que conforman pues, un sistema perfecto, ¿no? Para ir escalando y creciendo en altura a la vez que se sube por la propia rampa, ¿no? Y bueno, este modelo de construcción, ¿no? Esta torre almohade que terminó en el siglo XII, pues vino después a presentarse, a superar pues, un nuevo reto, ¿no? El reto que se presentó en el siglo XV, durante el Renacimiento, bueno, pues de verse en la necesidad, ¿no? de crecer en un tercio más de altura, ¿no? Sobre su propio peso e incluso de conseguir una unidad estilística, ¿no? Entonces yo creo que esa capacidad que tuvo este elemento, ¿no? Durante tantos siglos, ¿no? de poder adaptarse a ese nuevo requerimiento técnico, estructural y constructivo, ¿no? Y a la vez
entenderse como un elemento unitario, pues yo creo que lo convierte en ese elemento casi insustituible, ¿no? Y, y doy un salto adelante en el tiempo para hablar ya un poco, ya no tanto de momentos como de arquitectura o arquitectos que me interesan especialmente, ¿no? Que me interesan porque me interesa un poco lo que cuenta, me interesan sus escritos o su arquitectura. Y bueno, podríamos hablar en este caso pues, de los padres de la arquitectura moderna americana, ¿no? De Richardson y Sullivan, que tuvieron esa, no sé, esa maestría, ¿no? En el manejo, en el equilibrio entre el rigor y el ornamento, ¿no? Sullivan, ¿no? Que tuvo pues, bueno, ese papel también de ser el maestro pues, de uno de los grandes, ¿no? De Frank Lloyd Wright, que bueno, en el que el material, ¿no? Bien sea la cerámica o la piedra, fue materiales para él al servicio de la arquitectura, ¿no? Su énfasis en la horizontalidad, ¿no? Él consideró el horizonte como límite, ¿no? El elemento natural sobre el que se inspiró fue el horizonte, un horizonte invariable, ¿no? Y llegó un poco casi a definir la línea horizontal como una línea de lo doméstico, ¿no? Entonces se sirvió evidentemente del ladrillo en la mayor parte o en gran parte de sus obras, ¿no? Y en la piedra para enfatizar siempre pues, esa horizontalidad, esa referencia al horizonte, aparte bueno, pues de ser un arquitecto que creo de entre los más grandes que supo resolver siempre la conexión de sus edificios con el terreno. En este movimiento americano volvemos a Europa, ¿no? Y me apetecía un poco resaltar este gran momento del expresionismo alemán, ¿no? Las vanguardias europeas de principio de siglo, ¿no? Darían lugar a este movimiento, ¿no? Del que surgieron pues, grandes figuras, podríamos citar muchas, ¿no? Bruno Taut, Mendelssohn o Pölsig, ¿no? Realmente sería el arquitecto que yo destacaría, ¿no? El que más me gusta quizá por esa radicalidad de sus propuestas, ¿no? Esta en concreto, ¿no? La de la fábrica de ácido sulfúrico, es un proyecto, un gran macroproyecto industrial que me encanta, porque, bueno, se planteó, o fue el primer, no sé si el primero, fue el que quiso plantear un lenguaje para la arquitectura industrial, ¿no? Y fue, bueno, no sé, un arquitecto que creo que fue muy atrevido a la hora en fin, de cambiar ciertos cánones en este sentido, ¿no? Hablaré también de, ¿por qué no citar, ¿no? A Fritz Höger, ¿no? Este arquitecto alemán que bueno, fue muy conocido sobre todo por una obra que realizó en el puerto de Hamburgo, ¿no? Pero no era la obra que me apetecía un poco enseñar, ¿no? Sino otra más pequeñita, más íntima, que realizó en una barriada de Berlín, ¿no? En el que resuelve pues, de una manera magistral, ¿no? Toda una fachada de ladrillo con una grandísima plasticidad, la figura en contraposición con la figura de la torre. En fin, me parece un proyecto también de mucha referencia para mí, muy bonito. Y bueno, y fue un arquitecto bueno, que tuvo quizás la mala suerte de vivir en un tiempo de guerra pues no muy, en fin, no muy apropiado para el desarrollo de la profesión, pero que afortunadamente nos queda hoy día en su legado, que es el premio Fritz Höger, ¿no? A las mejores obras de ladrillo, y creo que ahora mismo es el arquitecto que más recordamos por esta cuestión, ¿no? Y cómo no hablar, ¿no? Del racionalismo italiano, ¿no? Ese gran momento que se desarrolla, esas vanguardias en Italia, ¿no? Y que bueno, de citar a grandes arquitectos, ¿no? Y grandes artistas, pues
pues he traído concretamente a uno que creo que es algo más desconocido, pero que a mí me parece pues, un grandísimo arquitecto, ¿no? Giovanni Muccio. Pues en los años 40 hizo pues este proyecto, ¿no? Que era un poco la iglesia y el convento del Santo Ángel, ¿no? Y cómo en esta fachada pues resolvió de una manera con una raíz profundamente clásica, ¿no? Pero a la vez contemporánea toda la expresividad, ¿no? Un poco de poner en común, ¿no? Lo clásico con lo contemporáneo, ¿no? Y bueno, yo creo que ya para terminar tenemos que subir, ¿no? de Europa y acabar seguramente pues, en los países nórdicos, ¿no? Los grandes maestros nórdicos, que yo reconozco que por lo que siento la mayor debilidad, ¿no? Empezando por Jensen Kling, ¿no? ¿No? Este arquitecto que me parece que con esta iglesia pues consiguió la interpretación contemporánea del gótico más brillantemente conseguida, ¿no? El ladrillo y cómo esta fachada, ¿no? A la vez trata de emular toda la tradición de todas estas, de las iglesias de Dinamarca, todas realizadas en madera, y bueno, una fachada con una plasticidad pues enorme, ¿no? Y que tiene pues un sentido no sé, un sentido místico pues muy profundo, ¿no? Para mí. El gran Álvar Aalto, por supuesto, ¿no? No puede faltar nunca en estas ponencias y en estas listas, ¿no? de repaso de la historia, ¿no? Con la obra de la Casa Experimental de Murat Salo, ¿no? Que me apetecía traerla aquí junto con el Ayuntamiento de Seinat Salo, ¿no? Porque fueron obras que se realizaron al mismo tiempo, y mientras estuvo haciendo la obra de Seinat Salo fue el momento en el que el matrimonio compró el terreno, ¿no? En la isla bueno, para desarrollar esa casa experimental, ¿no? Pero bueno, por esa cuestión poco conocida, ¿no? Y que me parecía atractiva, ¿no? De saber que todo este ladrillo que se utilizó en la casa experimental no dejó de ser pues todas las muestras y las pruebas que se utilizaron, ¿no? O que se estuvieron ensayando en la obra del ayuntamiento, ¿no? Y como al final todo un tema de pruebas, de retales, de ensayo, de descartes, ¿no? Acabaron pues en esta obra que, bueno, todos coincidiremos que es una obra maestra, ¿no? De la arquitectura, y lo será en todos los tiempos, ¿no? Y bueno, y esta lista de arquitectos del norte de Europa la terminaré yo creo que con los dos arquitectos con lo que siento, yo creo que ya no pasión, sino devoción, ¿no? Son Peter Celsing, ¿no? Y Sigurd Leverens, ¿no? Yo creo que en ambos casos son arquitectos que trascienden más allá del acto de proyectar y de construir, ¿no? En ellos yo creo que el acto de colocar un ladrillo sobre otro, o incluso compartir el protagonismo del ladrillo con el mismo mortero, conserva siempre en su obra la frescura de un boceto, ¿no? Es como, no sé, es como un trabajo extremadamente sofisticado, encuentro en su obra, ¿no? Llegando a adquirir en algunos casos, cuando si tienes la posibilidad, ¿no? de acercarte a su obra, de una tremenda calidez, incluso tiene hasta la capacidad de transportarte a la calidez de un tejido, ¿no? Vemos en el caso de Leverens, ¿no? En la iglesia de San Marco, ¿no? Como prácticamente no se sabe quién tiene más protagonismo en el lienzo, ¿no? Si el mortero o el ladrillo, y lo hace casi, bueno, como si fuera la textura de un tejido, ¿no? Bueno, en este bloque es en el bloque en el que ya pretendía hablar de mi experiencia personal, ¿no?
Son obras que, como he comentado, pues tienen un gran significado, ¿no? y que, bueno, lo he explicado al principio, creo que tenían pues mucha razón de ser de contarse quizás en esta charla en común, ¿no? Empezaré por la primera, por la primera en el tiempo, la piscina cubierta de Lepe, una piscina que es un proyecto y una obra que realicé junto con Harald Schonecker, fruto de un concurso realizado en el año 2000. Y bueno, se sitúa en la localidad de Lepe, una localidad de la provincia de Huelva que está, pues, bueno, muy próxima al mar y a la frontera de Portugal. El lugar en el que se dispuso la construcción, el lugar para construir este centro deportivo, realmente era un lugar con muy pocas referencias en su entorno, ¿no? Tenía una situación muy periférica en la ciudad, realmente a medio camino entre los campos de fresas y la trama residencial, y bueno, realmente para nosotros había muy pocas referencias del exterior con las que relacionarnos, ¿no? El edificio, en este sentido, pues buscaría otro tipo de relaciones, ¿no? Una relación verticalmente, ¿no? A través de la aparición de estos grandes patios en el interior, ¿sí? Y una relación con el exterior horizontales a través de profundos huecos que se introducen dentro del edificio y que tienen, pues, una posición concreta y una misión muy concreta, ¿no? Como la del acceso al edificio, la de asomarse desde una planta administrativa o quizá esconderse detrás en la zona del vaso deportivo, o un acceso a la zona técnica, ¿no? Es, digamos, como un edificio compacto, ¿no? Que promueve quizá un sentido íntimo, además de deportivo, de la práctica de la natación, ¿no? Es algo que quisimos, bueno, proponer en este edificio, ¿no? Porque es verdad que visitamos muchos edificios deportivos y quizás echamos de menos esa intimidad que a veces pues uno siente en estos edificios, pues cuando está en traje de baño y quizás, bueno, pues en sitios más pequeños, en pueblo y tal, pues esa exposición al exterior pues no está, pues a lo mejor suficientemente medida, o medidas para todo tipo de público, ¿no? Y desde el punto de vista del programa, estos edificios son bastante sencillos, ¿no? Porque, bueno, únicamente deben de contemplar un par de paquetes de programa, que es básicamente un programa administrativo y de atención, y otro programa de vestuario, ¿no? Aparte, como he comentado, de la parte técnica, que está siempre bajo rasante, ¿no? Entonces se trataba de resolver, sobre todo con mucha claridad, la distinción que deben resolver estos edificios entre las circulaciones de pie calzado y pie descalzo, ¿no? Entonces la posición de este gran patio en el interior, que iba a destinarse a introducir esa naturaleza a la que nos negábamos del exterior dentro del edificio, pues ejerce esta función, ¿no? Una vez que nos introducimos y pasamos al elemento que nos corresponde, pues bueno, pues ejerce un poco de rótula antes de llegar al vaso deportivo, ¿no? Que es donde un poco el edificio gana en altura, ¿no? Este patio es un patio que arranca y que emerge desde planta sótano, ¿no? Con la vocación de que en el futuro pues fuese una vegetación que asomara por encima de las cubiertas, y que todas sus copas y que toda su parte verde pues fuera de disfrute de la lámina de agua, ¿no? De que cuando estuvieras practicando la natación, pues tu horizonte, mira adelante, ahí está, tu horizonte pues tuviera como referencia esa naturaleza, pero desde el interior del edificio. Estos son un poco una selección de fotos del proceso de construcción, ¿no? Quizás del momento que nos pareció a nosotros más interesante resaltar, ¿no? El momento de la estructura, en el cual el edificio pues, bueno, pues tiene ese punto en el que todavía
bueno, en el que ya se reconoce, evidentemente, se conforman los espacios, se adivinan los elementos más importantes, ¿no? Y bueno, y aquí, bueno, el tema de las vigas, ¿no? Que fue el elemento pues, protagonista, ¿no? Y como en toda obra de juventud, ¿no? Que tuvimos ahí realmente una absoluta obsesión, ¿no? Porque esas vigas fuesen lo más bonita posible, que no tuvieran ningún problema de cambios de entonación, de fisura, de tal, y bueno, la verdad es que, no, que estuvimos ahí prácticamente, bueno, nos faltó ponernos el mono de trabajo porque íbamos casi todos los días desde Sevilla allí a Huelva y nos subíamos, la grúa nos subía encima de las vigas y bueno, prácticamente al final acabamos pues vibrando el hormigón, regando las vigas que estaban tal, en fin, una cosa pues bonita en el fondo de conocer, ¿no? Porque a veces estas exigencias, ¿no? Que nos planteamos en la visita o cuando estamos en obra, pues bueno, están bastante alejadas, ¿no? A veces de la realidad cuando no sabe uno de la dificultad de lograr pues, muchos resultados, ¿no? Y luego, bueno, pues aquí ya la aparición de ese ladrillo oscuro, ¿no? Ese ladrillo que buscamos como elemento que requeríamos para eso, ¿no? Para resaltar esa masividad que quería transmitir el edificio al exterior, ¿no? Un edificio compacto, ¿no? Pero amable en cuanto a su capacidad de recibir luz desde el exterior, ¿no? Aquí se adivina, ¿no? Desde la parte trasera con el juego de volúmenes, ¿no? Ese gran patio exterior en el que ya, bueno, en su momento todavía no aparecían, pero en el que ya se adivina perfectamente pues todas esas grandes copas de árboles apareciendo por el patio que está semienterrado, ¿no? Esos huecos que de una manera muy disimulada, incluso íntima, ¿no? Hace que aparezca la persona, ¿no? Que está, el deportista o el usuario aparece y desaparece, ¿no? Ella se mete en el agua y, bueno, y su relación con el exterior es prácticamente fugaz. Y bueno, ese detalle un poco de la formalización de todos estos huecos, ¿no? Este hueco que daba acceso a esa planta administrativa. Y este gran patio, ¿no? Este gran patio que fue realmente la naturaleza misma en el interior, ¿no? Metida dentro del edificio. El gran espacio deportivo quedó resuelto finalmente con esta síntesis también que comentábamos un poco en esa primera parte, ¿no? Resolver realmente los problemas con el menor número de elementos posibles, ¿no? La cubierta es estructura, es lucernario, es recogida de agua, es lámpara de noche. Entonces, realmente cuando entras en este espacio, realmente hay pocas cosas que te distraigan más allá de ir allí realmente y disfrutar de tu práctica, ¿no? De estar en el agua, de prácticamente, bueno, pues hacer lo que has venido a hacer, ¿no? Sin distracciones del exterior, pero sin perder sus referencias, ¿no? Y con esa ventana al sur, ¿no? Que garantizaba siempre en algún momento del día, pues también la entrada de la luz del sol, ¿no? Tan importante en estos edificios también. La segunda obra que vengo a contar es el Centro Hospitalario de Alta Resolución de Cazorla. Es una obra que ya proyectamos y ejecutamos durante la fase en la que fui socio del estudio, junto con Harald Schonecker, del estudio EDEA en Sevilla. Y bueno, fue fruto también de un concurso que
que tuvo como promotor al Servicio Andaluz de Salud, la Junta de Andalucía, en el año 2007. Y bueno, y que digamos que ha sido pues el trabajo que más, digamos que más intensidad y más tiempo me ha llevado en los últimos años, ¿no? Perdón. Andalucía es una región pues muy diversa en términos de territorio, ¿no? Si tuviéramos que definir a Andalucía en uno de ellos, ¿no? Uno de los más característicos sin duda sería el paisaje del olivar. El olivar es uno de los legados más importantes que nos dejaron los romanos, ¿m? Y reconozco que, bueno, que atravesar un poco todo este paisaje, ¿no? Desde mi ciudad hasta el lugar del proyecto, ¿no? Durante cada semana, pues ha sido una de las experiencias más bonitas que he vivido, ¿no? En la profesión, porque realmente para nosotros el concepto de paisaje quizá y del verde es un poco diferente al vuestro, ¿no? Esto no deja de ser un paisaje de secano, pero a base de recorrerse, de atravesarse, de discurrir a través de él kilómetros y kilómetros, pues se convierte pues, en una experiencia, yo diría que bonita, ¿no? Porque acabas reconociendo pues cada loma, cada cerro, cada, digamos, hasta cada olivo, ¿no? En fin, ha sido la verdad es que una de las cosas más bonitas, ¿no? Porque esta campiña, ¿no? Esta campiña es una sucesión de paisaje de lomas, ¿no? De cerros y de colinas, ¿no? Que conforman de una forma natural un anfiteatro, ¿no? Un anfiteatro que surge a través del recorrido sinuoso del Guadalquivir a su través, ¿no? Que nace en la Sierra de Cazorla, ¿no? Llegando ya al destino, ¿no? Del camino a través de toda esa campiña de Jaén, ¿no? Llegamos a Cazorla, ¿no? Y al Parque Natural de Cazorla y Segura y Las Villas, que es el parque natural más extenso del país, ¿no? De hecho está declarado reserva de la biosfera por la UNESCO, ¿no? Entonces un paraje impresionante en el que hay referencias de todo tipo, referencias históricas, la presencia de castillos, la presencia de imponente de la montaña. Y bueno, trabajar en este lugar con un problema, con un programa, ¿no? Que suele tener un fuerte impacto, ¿no? en el entorno que nos rodea, pues fue todo un reto y una gran responsabilidad, ¿no? Aquí se ve, ¿no? Un poco en estos primeros dibujos que preparamos, ¿no? Como esta situación iba a ser una situación privilegiada, ¿no? Respecto al entorno. Aquí ya están las inmediaciones de la Sierra de Cazorla, ¿no? Que adquiere mucha altura pues en muy poco tiempo, ¿no? Esta sería casi como una vista desde la carretera que te lleva a Cazorla, que es una carrera de fin de término, y te encuentras pues con el pueblo, con las edificaciones militares, ¿no? Estas edificaciones de vigilancia, ¿no? Y estos surcos, ¿no? Estos surcos que serpenteando van causando esta sensación de anfiteatro, ¿no? De todas estas lomas y colinas, ¿no? En esta situación privilegiada, ¿no? Aquí ya vemos una foto con el edificio ya terminado, ¿no? En esta situación, pues la arquitectura lo que propuso fue identificar la relación del paciente con el paisaje como primera medida terapéutica, ¿no?
la respuesta, ¿no?, para evitar este impacto, ¿no?, el impacto que podía suponer resolver toda esta edificación de una manera pues, más compacta, ¿no?, fue el resultado equilibrado de dos decisiones fundamentalmente, ¿no?, a través de la escala y materialidad y de una adecuada inserción en el entorno y un reconocimiento de unidad a la vez, ¿no? Aquí podemos ver los primeros, ¿no?, las primeras intenciones de disposición de la edificación dentro de la parcela, ¿no?, los primeros esquemas un poco más torpes en los cuales ya se adivinaban esta primera intención de responder con elementos a una menor altura, con la inclusión de unos elementos de introducción de luz natural, otros elementos del programa situados en un nivel superior, y cómo, bueno, todos estos esquemas pues fueron evolucionando, ¿no?, evolucionando hasta adquirir un poco hasta adquirir un poco su conformación final, ¿no? En este sentido, pues el centro hospitalario no es un edificio lineal y compacto como tal, ¿no?, sino que no plantea un frente de fachada como tal, sino que por el contrario se disgrega en el paisaje, integrándose con el medio de una manera natural. No tiene un deseo de notoriedad en el entorno ni de reconocimiento desde la lejanía, sino que su máxima vocación es insertarse en el entorno desde la materialidad, de la forma pues, más natural posible. Aquí traigo pues, bueno, esta fase en la que empiezan esas intenciones a dibujarse un poco en papel, ¿no? Esa fase creo que entiendo que es fundamental, ¿no? No hay, o para mí no hay una herramienta más precisa que el dibujo a mano para trasladar esa primera fase, que es la fase de las ideas, a la fase de la realidad, ¿no? Y como aquí ya se percibían esas intenciones de cómo tenía que ser esa parte del programa, esta parte más pública que debería resolver por un lado una parte más íntima, una parte más pública, una parte quizás con otra connotación más secundaria, ¿no? Y cómo en el contacto de esta parte de menor altura, de menor escala, frente al elemento que sube una planta más, pues aparecerían, o planteamos que aparecieran pues, elementos que iluminaran, ¿no?, que iluminaran esa parte pues, más profunda de la edificación, ¿no? Y aquí, pues bueno, como ya empiezan a configurarse pues, esos elementos, ¿no?, en función de las circulaciones, en función de los patios, y bueno, muchos dibujos y sketches que se hicieron para llegar un poco a afinar la solución, ¿no? Y son en estas fases donde aparecen pues, las referencias, yo entiendo, de mayor valor, ¿no? Referencias de arquitectura que te recuerdan que ese problema al que te estás enfrentando pues ya ha sido resuelto pues, por otros, seguramente por otros arquitectos, ¿no?, y en otros programas, y que te sirven para realmente traerlos a tu memoria y captar de ellos la esencia para devolverlos, ¿no?, un poco a tu problema, ¿no? Y bueno, hay dos edificios que nos encantaron rescatar, ¿no?, que es el Banco Nacional danés de Jacobsen, ¿no?, y la SIO Office Building de Hamburgo, ¿no?, que son dos edificios de una gran compacidad, ¿no?, sobre todo el Banco de Dinamarca, pero que en ambos casos, a pesar de ser edificios muy compactos, su arquitecto no renunció en ningún momento a relacionarse con el exterior ni con la luz natural, ¿no? Entonces introdujo de una manera muy sutil
y muy elegante en ambos casos a través de estos elementos circulares o prismáticos, ¿no? Introduciendo pues, luz natural y vegetación bueno, que hace que estos espacios pues, cambien radicalmente de carácter, ¿no? Y bueno, pues esas referencias aparecieron aquí, ¿no? Aparecieron de pronto en nuestro edificio y creímos que eso que en aquel momento supuso para él un recurso, una manera de introducir esa naturaleza dentro, pues creíamos que era quizá la solución de nuestro problema, ¿no? Un edificio hospitalario, bueno, un hospital realmente a nivel funcional es una máquina, ¿no? Es un edificio que no te permite realmente grandes licencias porque debe funcionar, debe ser muy eficiente a nivel funcional. Y nosotros lo que planteamos fue, digamos, para responder incluso a esa adaptación en el entorno, bueno, identificar qué parte del programa era susceptible de colocarse en el nivel que se extendía en el terreno, en el nivel de planta baja, que llamaríamos la planta de acceso o la planta con una mayor relación con el público. Y disponer en la parte trasera la parte del programa más técnica, por llamarlo de alguna manera, ¿no? La parte más médica, ¿no? En la que el control de acceso es más restringido y sobre todo la que requería de una necesidad de conectarse verticalmente con la planta superior y con la planta inferior. Entonces aquí ya se ven claramente en esas intenciones cómo se van a configurar pues, distintos espacios abiertos con distintos carácter cada uno, el espacio de entrada, un espacio con un acceso principal que estaría al fondo como de una plaza, de un pequeño patio plaza de reconocimiento de esa entrada al edificio, luego otro patio con un carácter más íntimo y pequeño donde darían los lugares de trabajo administrativo y todas estas consultas para, bueno, para tener una visión quizás más reservada y más íntima de la espera. Y luego otros accesos pues menos de un menor rango, ¿no? Como podría ser este acceso a la cafetería desde el exterior o a la zona de rehabilitación, ¿no? El tercer acceso que se presentaba ya era un acceso en la fachada contraria y es un acceso que necesitaba funcionar en horas independiente al del acceso principal del edificio y que es el acceso de urgencias, ¿no? En la planta superior estaría destinada a la parte del programa que requería de un menor contacto con el público, como es el área quirúrgica y la hospitalización, pues perfectamente conectado con sus áreas de tratamiento, de urgencia y de radiodiagnóstico, ¿no? Siempre resueltos con la doble circulación que impide la conexión entre el personal médico directo y el usuario, ¿no? Aquí lo vemos un poco ya mejor dibujado, ¿no? Como a través del dibujo, ¿no? de toda esta vegetación, pues se ve ya toda esa intención de que el edificio esté casi metido dentro de una naturaleza, ¿no? Como si nosotros hubiéramos intervenido en el terreno, pero con nuestra construcción quisiéramos que esa vegetación volviera a crecer dentro de nuestro edificio y que con el tiempo prácticamente el edificio fuese como abrazando esa vegetación que siempre estuvo ahí y que acabara casi abrazándola, ¿no? Esta planta superior en la que comentaba un poco con estas dobles circulaciones y luego aparecerán, luego veremos un poco también en imágenes el cuidado por la iluminación, ¿no? No solamente a través de estos patios exteriores o patios interiores, sino cómo se tuvo un poco la inquietud de que este tipo de edificios, ¿no? Y sobre todo ahora en este año que hemos percibido la complejidad de trabajar en un edificio hospitalario, ¿no? O los turnos que desarrollan en los equipos sanitarios,
pues hacen que prestar atención realmente a las cualidades en las que este personal trabaja en el edificio, pues bueno, tratar de ser lo más sensible posible a que no hubiera ningún lugar del edificio con un puesto de trabajo de forma permanente que no tuviera pues un acceso a la luz natural o incluso a la vegetación, ¿no? Y eso, bueno, la verdad es que fue una obsesión por nuestra parte que al final pues se llegó a conseguir, ¿no? Abajo hay, en planta sótano, únicamente se dispone con un acceso trasero a través de una rampa. Se dispone de un programa exclusivamente de mantenimiento, locales, almacenes, etcétera, ¿no? Y bueno, es un lugar al que bueno, se tiene acceso únicamente por personal bajo un control de seguridad. Estos ya son fotos, ¿no? que decidimos hacer, ¿no? No supimos prever a tiempo, ¿no? La posibilidad de colocar un elemento que captara, ¿no? Una imagen de esta fija, un timelapse, ¿no? Que nos hubiera permitido después producir una visión rápida de toda la construcción. Y bueno, este trabajo fue un trabajo casero que hicimos de representar un poco la evolución de la obra, ¿no? Es una obra que aunque aquí se muestre quizás en 8 o 10 fotos, pues tuvo un plazo de ejecución muy largo, ¿no? De casi 10 años, ¿no? Porque desgraciadamente pues sufrimos bueno, la coincidencia con las dos grandes crisis económicas, ¿no? Que afectaron al sector de la construcción. Y bueno, y tuvimos que someter la obra pues, a un ritmo muy lento porque la administración no quiso paralizarla, solamente se llegó a paralizar en momentos puntuales por unas cuestiones concretas que aparecieron en el proyecto y tal, pero realmente fue una obra que se hizo casi al ralentí, ¿no? Y esta cuestión que aparentemente, bueno, que normalmente es algo pues muy negativo, ¿no? A mí en particular al final me pareció pues muy rico y positivo, ¿no? Porque, bueno, recordaba ahora montando un poco la exposición, ¿no? Me recordaba una frase que siempre dice Jaume Plensa, ¿no? El escultor sobre su trabajo, ¿no? De la importancia de retirarse durante un tiempo de su obra, ¿no? O esa capacidad de avanzar durante un tiempo, distanciarte, alejarte y pensar en otras cosas, quizás en otros trabajos y volver, ¿no? Porque eso te permite casi ver el trabajo pues, con otra mirada. Quizás pensar sobre nuevas maneras de resolver problemas que vendrán en adelante y tal. Y yo creo que de todo eso hubo mucho aquí, ¿no? Hubo mucho de reflexión, un tiempo que nos permitió pues, madurar mucho sobre todas las decisiones que tuvimos que tomar y creo que algo que ahora desgraciadamente no nos pasa, ¿no? Por esta velocidad a la que vamos en general, ¿no? En la vida, redactando los proyectos con cada vez menos tiempo, haciendo las obras en menos plazo, pues yo creo que va en contra casi de todo esto, ¿no? Yo creo que las cosas que buenas, ¿no? Y las cosas que están bien, pues tienen tiempo, ¿no? Tienen su tiempo y bueno, pues al final con esta dificultad con la que tenemos que trabajar, ¿no? Esta foto, bueno, esta fue una foto de una especie de Filomena que pasó también por allí en algún momento de la obra, ¿no? Y que bueno, siempre es exótico para nosotros, ¿no? En nuestra región, ¿no? Pues tener nevadas como esta, ¿no? Y bueno, avanzando ya un poco más en la construcción, ¿no?
y la materialidad, ¿no? Pues yo quería un poco hablar de qué supone para nosotros elegir, ¿no? Entrar en contacto con los materiales, ¿no? Y yo diría que en mi caso elegir un material o una solución constructiva me interesa especialmente, aparte por sus aspectos técnicos, lógicamente, por su capacidad de emocionar, ¿no? Entonces, en este caso, en lugar de dar una respuesta mimética con el entorno, ¿no? El entorno era un entorno como de una localidad, de edificaciones, de un caserío pues, blanco, ¿no? Pues, en lugar de responder con esa mímesis, nos interesó mucho más ser miméticos con el entorno, ¿no? La presencia, ¿no? La visión imponente de la montaña para nosotros fue el mayor referente, ¿no? Nada mejor que parecerte a algo natural, a una montaña para pasar desapercibido, ¿no? Y bueno, y eso fue parte del trabajo que estuvimos desarrollando, ¿no? Y siempre tratando de que todos los materiales pues, se vieran un poco a la vez, ¿no? Sí, ya fueran los suelos, los elementos horizontales, las fachadas o los elementos de cubierta, ¿no? Y cómo, bueno, una vez que vas acercándote, ¿no? al elemento en sí, ¿no? Y ya decides un poco qué tipo de color o qué tipo de pieza, pues como incluso, ¿no? Te atreves a ver el material y a incluso a cuestionar si el material es más bonito por delante o por detrás, ¿no? O si el material es más expresivo en la cara que no tiene tratada o en la cara que está menos preparada para enseñarse, en fin. Son pruebas que hacemos siempre en obra porque estas cosas pues a veces te sorprenden, ¿no? Y bueno, al final nada de esto acabó llevándose al resultado final, pero nos parecen, bueno, investigaciones que hay que hacer constantemente, ¿no? Aquí ya, bueno, pues entramos en esa fase de ver cómo ese ladrillo pues podía comunicarse con el entorno, ¿no? O bien fuera por su color, bien fuera por su manera de colocarse, por la manera en la que la llaga podía aparecer, desaparecer, ensancharse, hacerse más pequeña, incluso que el mortero adquiriera más protagonismo en la fábrica. En fin, hicimos todo tipo de ensayos y, bueno, para desesperar un poco al personal, ¿no? Pero bueno. Y bueno, y ya de una manera más técnica, ¿no? Contaros cómo llevamos este proceso después a la realidad, ¿no? Bueno, llegamos a dibujar pues todo el edificio casi a escala 1:1, ¿no? Como toda fachada ventilada, pues tuvimos que plantear un sistema de descarga, un sistema donde la fábrica fuese apoyada de una manera estable y un sistema de retención que impidiera que esa fábrica pues, que resistiera lógicamente a los empujes o a la succión del viento, ¿no? Entonces, bueno, en este punto surgió un elemento que acabó siendo un elemento pues, que adquirió un gran protagonismo en el edificio, en la concepción formal del mismo, y que fue la junta de dilatación, ¿no? Pensamos que un elemento que normalmente queda relegado a una cuestión meramente casi normativa o de superficie o numérica, ¿no? Y que acaba, y tendemos al menos, ¿no? Siempre a reducir en número, a esconder o a tal, pues en este caso, al contrario, le quisimos dar su mayor protagonismo, ¿no? Incluso, pues eso, ¿no? Le dimos una intención de magnificarlo tanto en número de juntas como en dimensión, ¿no? Entonces aquí
Vemos cómo se hizo pues, todo ese estudio de las fachadas, donde aparecen todos esos elementos, todas esas juntas de dilatación, la relación entre las juntas de ladrillo, la junta estructural, en fin, este trabajo fue para nosotros, bueno, súper rico, ¿no? En la oficina, porque, bueno, esto se hizo muchos meses antes al inicio de la ejecución y nos permitió casi, bueno, reconocer luego en obra cada hilada, ¿no? Cada hilada que se estaba construyendo, cada zona, pues éramos casi, bueno, teníamos la capacidad en tanta superficie de reconocer cada problema que se presentaba, ¿no? Aquí vemos un poco cómo esto ya en mayor detalle pues se dibujó hilada a hilada, ladrillo a ladrillo, donde aparecía pues, cada armadura, cada anclaje, cada junta de dilatación, ¿no? Y aquí aparece, ¿no? Esta junta tipo, ¿no? Que sería pues, una junta pues, de más de 15 centímetros de anchura y que... oh, y que sería al final, bueno, la responsable de, de la visión final, ¿no? Del edificio. Esto es un poco, ¿no? Un poco todo lo que he venido contando, ¿no? Como ese elemento que inicialmente ocultamos, pues aquí se presenta con todo su protagonismo, ¿no? Y nos permitió que, bueno, dentro de esa escala pública necesaria, ¿no? Y reconocible por todo edificio institucional, ¿no? O en este caso como un edificio hospitalario, nos permitía que a la vez percibirlo como un edificio fragmentado, ¿no? Como un edificio que era suma de partes, ¿no? Entonces esta capacidad de ver este edificio, digamos, con un volumen, ¿no? Con una implantación importante, pero a la vez, ¿no? Reducido a suma de pequeños edificios, ¿no? Pues le dio un carácter como muy amable también, ¿no? Como muy doméstico, ¿no? Aquí el trabajo que hicimos, ¿no? Un trabajo parecido al que hicimos con la piedra se hizo con el ladrillo, se hizo con la piedra, ¿no? Estuvimos pues, bueno, visitando todas las canteras del entorno, ¿no? Buscando siempre bueno, aquella que tuviera la capacidad bueno, de colocarse y de disponerse después en la lejanía y que se confundiera, ¿no? No solamente la visión que tuviéramos nosotros desde el propio hospital, ¿no? Sino cada una de estas pruebas pues, fueron chequeadas pues casi desde el pueblo, ¿no? Cómo realmente esto se iba a percibir y la vocación de que esto se percibiera como un elemento absolutamente natural, ¿no? Y luego, bueno, estos son momentos pues maravillosos, ¿no? De las obras. Yo digo siempre que pasar mucho tiempo en obra es fundamental, ¿no? Porque te permite calibrar, ¿no? Y percibir procesos de ejecución como estos, ¿no? En el que bueno, aparecen de pronto, bueno, personas que llevaban, por lo visto, especialistas en el trabajo de la piedra, ¿no? De un pueblo cercano de Cazorla, de Quesada, y que nos contaba el jefe de obra que prácticamente que querían hacer la obra, ¿no? O sea, que ellos querían hacer el muro del hospital de su pueblo, ¿no? Y que les daba igual casi lo que les pagaran, ¿no? Y bueno, la verdad que escuchar estas cosas y verles trabajar era una cosa pues increíble, ¿no? A veces volviendo de obra, pues recordamos incluso esa anécdota tan bonita, ¿no? Esa frase de esa película preciosa, ¿no? De Cinema Paradiso, ¿no? En la que Totò le dice a Salvatore, ¿no? Hagas lo que hagas, ámalo, ¿no? Entonces estas personas que se percibía que amaban, ¿no? Amaban lo que estaban haciendo porque cada una de esas piezas pesaba entre 25 y 30 kilos, ¿no? Y tú veías como no dudaban en ningún momento de colocar, de quitar, de colocar y de buscar con una precisión increíble la pieza que mejor se ajustara en cada momento, tanto en color como en tamaño, ¿no? Entonces,
para mí fueron, bueno, de los momentos de la obra pues más bonitos, porque ver a trabajar a gente así en la obra pues no es muy frecuente, ¿no? Y claro, bueno, el resultado después pues salta a la vista, ¿no? Cuando una vez está terminado y paseas por ahí, pues yo creo que todo el mundo es capaz de apreciar que eso ha sido realizado por gente que lo ha hecho pues, con mucho amor, ¿no? Porque si no, no puede salir de otra manera, ¿no? Y bueno, y siempre en estos edificios, pues bueno, de esta superficie pues aparece siempre algún elemento estructural con algo más de singularidad, ¿no? En este caso fue la cubierta que tenía que alojar a los vehículos de urgencia, ¿no? Y bueno, para nosotros la manera en la que tenemos también de entender, ¿no? La solución de los problemas estructurales es, bueno, es una solución que tendemos bueno, a que no, al que el protagonismo no sea la propia estructura, ¿no? Sino que realmente tú tengas la percepción de que realmente hay ahí dentro algo que evidentemente está trabajando para que realmente aquello cumpla su misión, ¿no? De que no se caiga, de que te cubra, pero bueno, de esa forma pues todo está ahí, ¿no? Todo está cubierto, todo está invisible bueno, y así es como a veces nosotros entendemos que esos alardes deben mostrarse, ¿no? De una manera adivinada, ¿no? Más que mostrada de una forma literal, ¿no? Y bueno, traiga esta foto abajo un poco casi de broma porque una foto que nos obligaron a tomar, ¿no? Porque decían bueno, que ellos no quitaban la cimbra del voladizo, ¿no? Hasta que la dirección facultativa no se pusiera en el borde del voladizo, ¿no? Y bueno, es una foto típica, ¿no? Que todos hemos visto en muchas obras, ¿no? Y bueno, ya el resto de trabajo un poco con la misma filosofía, ¿no? Ya todo el trabajo que se hizo en el exterior, en los muros de contención, en la contención de las jardineras, fue todo un trabajo como muy manual, muy natural, ¿no? La grava que se colocó en los muros de contención pues se machacó y se puso a una escala muy menuda bueno, para resolver un pavimento continuo, tanto en el suelo como en unos elementos de hormigón desactivado que contuvieran después esos parterres y esos elementos de asiento, ¿no? Y ya en el interior, pues bueno, pues hablaros de nuevo de ese sentido de intimidad, ¿no? Ese sentido que tratamos de darle en este caso a un hospital, ¿no? Esa calidez, esa intimidad, porque evidentemente un hospital es un edificio al que uno nunca se acerca de forma voluntaria, ¿no? Siempre uno va por una cuestión, una emergencia, o acompañar a algún familiar y realmente uno no se siente allí en su mejor momento, ¿no? Entonces siempre fuimos muy sensibles a tratar de resolver un poco que la sensación en el interior fuese casi doméstica, ¿no? Que tratáramos que la luz se situara de una manera pues, más amable, ¿no? Que acompañara a los espacios de espera de tal forma que casi fuesen salas de lectura, ¿no? Otros elementos que, bueno, aquí en la foto no aparecen, pero que aparecerían más adelante, que son unas zonas de atención al público, unas zonas de espera. En fin, un cuidado de la luz siempre atendiendo a esa calidez, ¿no? Recuperar esa imagen que uno percibe quizá en hospitales de otras latitudes, ¿no? En el que uno entra en el centro sanitario y bueno, y no siente ese miedo, esa frialdad que a veces pues, ocurre, ¿no? En muchos de nuestros hospitales, ¿no? Y esto es lo que contaba, ¿no? En cuanto a ese cuidado por el sanitario, ¿no? Tantos espacios que un centro sanitario debe disponer, ¿no? En zonas que no tienen contacto con el exterior, ¿no? Y cómo, bueno, pues tan importante que una consulta mira al exterior como que una zona de laboratorio pues tenga luz natural, ¿no? Entonces,
la presencia de estos lucernarios, la zona de rehabilitación, tienen una referencia constante, ¿no? Aparte de su iluminación artificial, tienen en su plano superior la capacidad de ir adivinando el paso de las horas del día, ¿no? Y eso pues, creemos que es fundamental para personas que atienden a otras personas y que pasan pues, mucho tiempo en sus centros de trabajo. Igual, ¿no? En este caso, bien sea a través de un patio que trata de dividir una zona de espera de otra, ¿no? Que trata de, con la vegetación, impedir que de una forma más íntima las personas que están a lo mejor sometiéndose a unas pruebas más delicadas, pues tengan pues, una visión directa desde una zona de acceso, ¿no? O como esta zona de hospitalización, que es una zona donde se atiende pues 24 horas, ¿no? Pues que estas personas realmente pues tengan cualquier capacidad de recurrir a la luz, ¿no? Bien sea artificial, bien sea natural, bueno, para ver qué está pasando, ¿no? Qué está pasando en el exterior, pues es importante, ¿no? También en todo momento. Ya son imágenes ya de esos patios más íntimos, ¿no? Donde se volcaban los espacios de consultas, ¿no? Y esta plaza, este espacio que se abre a la localidad, ¿no? Con una perfecta, un poco un diálogo, ¿no? Perfecto entre, digamos, el pueblo y el propio hospital, y que hace como de plaza de ingreso al edificio, ¿no? Aquí vemos como la cubierta, pues, bueno, tiene esa la intención, ¿no? También de convertirse en un elemento que desaparezca, ¿no? No es solamente la fachada con ese ladrillo que trata de confundirse con la propia montaña, ¿no? Sino que la propia cubierta, a través de una grava volcánica, pues tratamos de que fuese pues, mimética completamente con el ladrillo, ¿no? Y esperando bueno, que con el paso del tiempo, pues todos estos elementos naturales, ¿no? Que aparecieron aquí originalmente antes de que nosotros llegáramos, pues empiecen a aparecer, ¿no? Y que aparezca pues la verdadera arquitectura, ¿no? No la nuestra, ¿no? La arquitectura del elemento natural, del arbolado, la conífera, la planta silvestre, etcétera, ¿no? Entonces ya no nos imaginamos o queremos imaginarnos este edificio pues casi invadido, ¿no? Invadido como están invadidas aquí otras zonas del pueblo, ¿no? Y creemos que será pues el momento de mayor belleza, ¿no? Del edificio. Bueno, yo quería ya terminar mi exposición con un documento gráfico, un vídeo que realizó Fernando Alda, ¿no? El autor de la fotografía, ¿no? Y que por mi parte creo que resume el conocimiento que creo que es más auténtico, ¿no? Del conocimiento de una obra, ¿no? Y es sentir o poder apreciar, tener la misma sensación de estar casi dentro del edificio o visitándolo, ¿no? Entonces, un pequeño vídeo que dura 3 minutos, pero creo que va a resumir de una manera muy completa todas estas cuestiones que hemos estado tratando, de inserción en el entorno, de materialidad, el sentido de intimidad, el énfasis en en la entrada de la luz natural, etcétera, ¿no? Así que, bueno, espero que os guste. Y si tenéis, por supuesto, alguna pregunta, alguna cuestión que queráis que tratemos, pues con más tranquilidad, pues estaré encantado de hacerlo.
Perdona, Ignacio, yo no veo el vídeo. No, un momento. No. A ver. Vamos a ver. ¿Ahora? Ahora sí. Vale. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a ti, Ignacio. Yo no sé si alguien querrá preguntar algo. Yo sí que me gustaría hacer un breve comentario que tiene que ver un poco también con los, digamos, con objetivos, en este caso de nuestro curso, y es el punto de vista que, desde el que has planteado un poco toda la intervención, tanto lo referente a referencias históricas como a tu actitud frente a eso, que particularmente me ha parecido enormemente interesante porque viene además como a insistir en algunos de los aspectos que planteamos como objetivo este curso académico, que tiene que ver con asumir la materialidad, asumir la condición de la arquitectura, de que es palpable, de que se rige por criterios más allá de lo gráfico y del universo gráfico, a partir de cosas y de esa materialidad que yo creo que ha sido muy bonito como lo has expuesto, vamos, desde la imagen de las murallas de Bukhara hasta el final me ha parecido que ha estado presente siempre eso. Y luego quería hacerte es una pregunta un poco ahora casi anecdótica, pero no me resisto y te la hago. Cuando has presentado los croquis, esos dibujos a mano deliciosos, y además te has referido un poco a ello, ¿no? a la condición de la mano para dibujar, para tenerla, no sé, para aproximarte a la idea o al aspecto más creativo al principio, en el hospital concretamente, hay unos dibujos que yo no he podido por menos de pensar que había algo de la mirada de Chillida detrás de eso. Se parecía un poco esos, no sé si dio en el clavo o no, pero no solo en el aspecto que podía ser anecdótico de esa forma, sino que me parece que hay algo de ello también en la materialización del edificio, en dos cosas, en ese cambio siempre como de dos texturas o en esos agujeros que perforan el edificio y lo atraviesan de un lado a otro, como en alguna escultura de Chillida. Pero bueno, esto es una apreciación personal que a lo mejor no tiene nada que ver, pero que me apetecía comentártelo o preguntártelo. Bueno, yo creo que, a ver, el tema de la materialidad es fundamental, ¿no? Yo creo que un proyecto, creo que desde su inicio, ¿no? Prácticamente hay que, cuando uno decide un material, una solución constructiva, ya está decidiendo cómo es el edificio, ¿no? Entonces difícilmente tú puedes terminar de concretar cómo es tu edificio sin ni siquiera imaginarte cómo lo vas a construir, ¿no? Entonces, evidentemente, dependiendo de tu grado de formación en relación a la materia o a los sistemas constructivos, pues tú puedes tener quizás más o menos recursos en adivinar. Pero yo creo que de forma muy elemental uno sí debe imaginar, ¿no? A la hora de proyectar y de concebir un espacio, como uno se imagina el contacto con su entorno más próximo, ¿no? Porque realmente la materia es algo que todos somos materia, ¿no? Y uno rápidamente identifica elementos con el frío, elementos con la calidez, elementos con la luz y realmente familiarizarse, ¿no? Con todo ese tipo de cosas desde muy al principio es como adquirir una cultura importante a la hora de ir creciendo, ¿no? En este camino un poco del proyectar, ¿no? Porque bueno, yo evidentemente, pues sí, ¿no? Cuando viene alguien a plantearte con un proyecto muy terminado ya y tal, bueno, y ahora cómo se construye o edificio de qué material es, pues me parece
una pregunta que está fuera de lugar, ¿no? Porque si tú has llegado a un punto con el edificio y ni siquiera te imaginas el edificio cómo va a ser o qué apariencia va a tener en cuanto en fin, en cuanto a muchas cosas, ¿no? Textura, claridad, opacidad, cerrado, abierto y tal. Bueno, yo creo que eso, el material, desde mi punto de vista, tiene que aparecer desde fases muy tempranas, aunque lógicamente en los procesos los materiales van cambiando e incluso sustituyéndose, ¿no? Porque se descarten o porque aparezca quizá otra referencia mucho más válida, ¿no? En fin, eso en mi caso, yo ya te digo, tú lo has dicho, ¿no? Yo tuve mi formación profesional, bueno, yo en cuanto acabé empecé a trabajar en el estudio de Antonio Cruz y Antonio Ortiz y bueno, para mí fueron mis maestros profesionales, ¿no? Yo creo que todo lo que sé, todo lo importante que he aprendido en la profesión lo aprendí con ellos y ellos, evidentemente, para ellos estas cuestiones son capitales, ¿no? Son gente de oficio que realmente entienden la arquitectura y el oficio de proyectar de una manera pues amplia, ¿no? Claro. Y bueno, y sobre las referencias que comentas de Chillida, bueno, pues no eres el primero que la sugiere, ¿no? Y bueno, y no puedo negarla porque realmente es evidente, pero no porque surgiera, evidentemente Chillida es una artista por el que siento muchísimo interés y pasión y todo, ¿no? Y bueno, a veces de una manera inconsciente, ¿no? Pues puede uno dibujar, ¿no? Y trasladar cosas al papel que te puedan haber pues, impactado en algún momento. Y bueno, si salen de una forma espontánea y si realmente no es una traslación literal de algo, yo no creo que sea algo negativo, ¿no? Yo creo que No, para nada. en el fondo el trabajo de Chillida también es muy arquitectónico y bueno, yo creo que bueno, y lo veo casi como un halago, ¿no? También. Sí, no, lo planteaba un poco así, en lo que, entiéndeme, y iba no tanto a la forma casi casual del principio, que bueno, que es un poco infantil, a lo mejor por mi parte el comentario, cuanto porque luego hay aspectos que sí que más profundos, como esa manera de atravesar un sólido no sé, con un agujero profundo, que en fin, que establece un grado de transparencia determinado, etcétera. Pero yo tampoco yo prefiero dejar paso, hay gente que a lo mejor quiere hablar, entonces, por favor. Creo que hay alguien ahí intentando intervenir. Paula Muñoz ha levantado antes la mano para intervenir, pero se lo he preguntado, si quiere intervenir, que levante otra vez la mano y le doy la palabra. Muchas gracias. No sé. Bueno, tampoco, no lo sé. Podemos dar un minuto por si alguien quiere. Se hace difícil en este mecanismo lo de, si ya en condiciones normales es complicado. No, es complicado Con esto ya no sé cómo decirte, pero bueno. lo de dirigirse a una pantalla es una cosa complicadísima, ¿no? Bueno, pues si no hay nada, yo en todo caso, vamos a ver, reiterar el agradecimiento, Ignacio, me ha encantado el recorrido que has hecho y yo creo que en nombre de todos, pues muchísimas gracias. Esto pasa como con los Goyas el otro día, que no se ven ni los aplausos ni nada, pero por lo que a mí concierne, te estoy aplaudiendo, ¿vale? Muy agradecido. Hombre, y que a ver si tenemos ocasión de vernos en circunstancias más amables, eso desde luego. Efectivamente, eso es lo que hay que intentar, que la próxima sea, digamos, con contacto directo. ¿Eh? Muy agradecido a ti, a vosotros y a todo el equipo. Perfecto. Hasta otra. Ahora. Un abrazo. Muchas gracias a los dos. Gracias. Gracias. Hasta luego.